Bueno, hoy hablaremos sobre las propiedades de los límites. Primero tenemos que analizar este enunciado antes de ver las propiedades. Tenemos que sean f de x y g de x funciones tales que el límite de f de x cuando x tiende a sea igual a L, y que el límite cuando x tiende a de g de x es igual a m. Listo, también tenemos que tener pendiente que nos dicen que k es una constante real. ¿Qué es una constante real? Pues cualquier número, puede ser el 4, el 5, el 6, cualquier número que exista es una constante real. A eso es lo que hace referencia el enunciado cuando dice que k es una constante real. Ahora, ¿qué es lo otro que nos está diciendo el enunciado? Nos dice que para entender estas propiedades como de manera general, vamos a asumir que este ejercicio, límite de f de x, cuando x tiende a, el resultado va a ser L. Y cuando el límite sea el límite de g de x, cuando x tiende a, el resultado es m. Listo. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver las propiedades ahora sí. Tendríamos la siguiente. La primera, límite de una constante. Recuerden que dije anteriormente que k es una constante y puede ser cualquier número. Puede ser el 3, el 2, el 1, hasta el infinito. Números negativos, lo que sea. Porque es una constante, como ya dije. Entonces, ¿cuál es el límite de una constante? El límite de una constante es la misma constante. Límite de 4, el límite es 4. Listo. Entonces ahí tenemos límite de k, que es una constante cuando x tiende a, de la constante es la misma constante. El límite puede tender a cualquier número que después que sea límite de una constante, el resultado es la misma constante. Esa es la primera propiedad. Ahora, la segunda propiedad nos dice que el límite de una constante por una función. Tenemos lo siguiente, límite de k por f de x. K es la constante. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos sacar a k y nos las llevamos fuera del límite, como la tenemos aquí. Miren que aquí está la k afuera y k multiplica al límite de f de x. Eso nos queda como resultado k por L. K por L. ¿De dónde salió la L? Pues el enunciado ya nos dijo que cuando tengamos esto que está aquí, que dice el límite de f de x cuando x tiende a va a ser igual a L. Si se fijan, fue lo que nos quedó acá. El límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. De ahí fue donde salió la L. Y la k pues es la constante que sacamos y luego la tenemos que multiplicar por el resultado del límite. En este caso el resultado del límite era L. Listo. Y la multipliqué por k. Por eso queda ahí indicado. Vuelvo y repito. Recuerden que cuando tengamos este límite de aquí, el resultado va a ser L. Y cuando tengamos límite de g de x, cuando x tiende a, el resultado va a ser m. De ahí es donde saldrá la letra m y la letra L. Bueno, sigamos con la tercera propiedad. Dice, el límite de una suma o de una diferencia de funciones es como la que vamos a conocer como la tercera propiedad. Y es lo más fácil. Dice, límite cuando x tiende a de todo esto, o sea, de dos funciones. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones son f de x y g de x. Listo. Ahora bien, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Aquí nos indica más o menos. ¿Por qué sale más o menos? Simplemente porque es una propiedad general, pero podemos encontrar a la función f de x sumando nada más con la función g de x, o la podemos encontrar restando. Listo. Depende cómo la consigamos. Total que esta propiedad sirve para tanto sumas como resta. Entonces, en sumas o resta, ¿qué es lo que dice la propiedad? Que podemos dividir los límites. Tenemos límite de la función f de x más g de x. Vendría siendo igual a tener límite de f de x más o menos, depende de lo que sea, límite de g de x. Resolvemos. Ahora, ¿cuál es el resultado del límite de f de x cuando x tiende a? Ya lo dije aquí.
L. ¿Y cuál es el resultado del límite cuando gx cuando x tiende a m? Entonces es lo que tenemos acá. El resultado de esta es L. Y el resultado de este de aquí es m. ¿Por qué tengo más o menos? Porque es más o menos. Entonces la propiedad nos dice eso. Cuando tengamos un límite de una suma o resta de funciones, podemos dividirlo en dos. Límite de la primera función más o menos el límite de la segunda función. Resolvemos los dos y luego sumamos o restamos los resultados y ahí tendríamos el valor del límite. Listo. Entonces, continuamos con la propiedad número 4. Dice, el límite del producto de funciones es muy parecida a la de sumas y restas, simplemente que aquí es producto, o sea, una multiplicación. Tengo el límite de esta multiplicación de funciones, la función f de x por la función g de x. ¿Qué es lo que nos dice que es igual? Pues simplemente lo que tenemos que hacer es dividir los límites en cada función, o sea, límite cuando x tiende a de f de x por límite cuando x tiende a de g de x. Vuelvo y repito, el resultado de esta de aquí es L y el resultado de esta de aquí es M. Entonces ya coloco L por M, porque aquí se están multiplicando los límites esto, aquí hay una multiplicación. Resuelvo independientemente este límite, lo escribo, y resuelvo independientemente este límite, lo escribo y luego multiplico ese resultado y me dará lo que me están pidiendo. Sigamos con la siguiente propiedad. Ahora es la límite de un cociente de dos funciones. Listo. Tenemos el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x. ¿Y qué es lo que nos dice la propiedad? Que podemos hacerlo de manera individual también. ¿Cómo así? Límite cuando x tiende a de f de x sobre límite cuando x tiende a de g de x. Listo. Eso lo resolvemos individualmente y luego dividimos el resultado. ¿Cuál es el resultado del límite cuando x tiende a de f de x? Pues L, ya lo dije anteriormente. Y el límite de x tiende a de g de x es m. Hago la división y ahí consigo el resultado. Esta propiedad se cumple siempre y cuando m sea diferente de 0, porque si no quedaría un 0 de denominador y no habría resultado. Listo. Ahora sexto, límite de una función compuesta. Acá tenemos esto, límite de x cuando x tiende a de f por g de x, o sea, de la función f por g de x. ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos la función, la f, y nos queda el límite normal, límite cuando x tiende a de g de x, y eso es igual a m. Entonces luego escribimos la m como resultado multiplicando por la función que habíamos sacado anteriormente. Por eso es que nos queda aquí f m. Listo. Y luego nos dice si el límite de x tendiera a ser m, y cuando x tendiera a ser m, f de x se convierte igual a fm. Listo. Siguiente propiedad, la séptima. Límite de una potencia de una función. Es una potencia porque aquí vemos la función esta elevada a la n. Ahí está elevado a la n y n viene siendo cualquier número. Listo, está elevada a la n. Entonces, límite cuando x tiende a de la función f de x elevada a la n. ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente lo que hacemos es, mírenlo aquí, elevan todo el límite con la función a la n. Es muy diferente a este paso de aquí porque aquí solo estaba elevada la función. Pero como propiedad del límite, si solo está elevada la función, yo puedo elevar todo el límite, o sea, la función más las letras que dicen límite tiende a sobre n. ¿Y eso qué nos vendrá dando como resultado? Pues solucionamos lo del centro, lo de adentro del corchete que dibujé ahí. ¿Y cuál es el resultado de eso? Límite de x tiende a de f de x es L. Listo. Y luego lo elevo a la n, porque dice que el resultado de aquí adentro está elevado a n. Por eso es que como resultado tenemos L elevado a la n. Luego se eleva el resultado a la n y conseguimos el verdadero límite.
Recuerden que estas propiedades son puras letras, sin número ni nada, porque es de manera general. Ahorita lo vamos a ver con números y se va a entender mucho mejor. Listo, entonces límite de una función radical. Esto es muy similar. El radical o la raíz solo está afectando al f de x. Nos dice que podemos colocarlo en todo el límite para que afecte al límite y para que afecte al f de x de una vez. Eso, raíz cuadrada de, raíz de n, porque no sabemos si es cuadrada, cúbica, cuadrática, cualquiera puede ser y cualquiera sirve como la están colocando ahí. Luego, ¿qué hacen? Luego nos queda solo esto del medio. Lo del medio, ¿qué es? Límite cuando x tiende a f de x es igual a L. Y a eso le sacan la raíz n. Listo, la raíz n es la que se le saca eso y por eso da como resultado raíz de n de L. Ahora vuelvo y digo, ¿de dónde saco que el límite cuando x tiende a f de x es L? Pues desde el enunciado de las propiedades, aquí lo tienen. Este enunciado nos dice que el límite de f de x es igual a L y límite de g de x cuando x tiende a es igual a m. ¿Para qué nos dice eso la propiedad de un enunciado? Para que tengamos un poco de coherencia y lógica a la hora de entender estas propiedades que tengo aquí a continuación. Para que sepamos de dónde sale cada letra y cada resultado. Entonces la última propiedad nos dice el límite de una función logarítmica, que es muy similar a la que ya hemos venido tratando. La función logarítmica, el límite es este. ¿Qué nos dice? El logaritmo de base b, o sea, la base cualquiera, logaritmo de base b de f de x. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sacamos el logaritmo de ahí. Miren que el logaritmo estaba acá y lo saco aquí. Listo, lo dejo de este lado del límite. Mírenlo aquí como sale a continuación. A continuación sale el logaritmo en base b multiplicando al límite de la función. Listo, ahí ya de cierta manera me deshago del logaritmo. Luego consigo el límite de la función y al conseguirlo me doy cuenta que el límite de esa función es L. Y a la L, o sea, el resultado, le aplico el logaritmo en base b que había sacado con anterioridad aquí. Listo. Esas serían todas las propiedades de los límites. Ahora hagamos un ejemplo. El ejemplo nos dice calcular los siguientes límites aplicando las propiedades. Listo, entonces inciso A. Dice el límite cuando x tiende a 2. ¿De qué función? 3/4 de x menos 1/2. Entonces, primer paso, pues se aplica el límite de una diferencia. Aquí tenemos la resta, ¿cierto? Una resta. ¿Qué podemos hacer? Dividir eso. ¿Cómo lo dividimos? Límite de x tiende a 2 del primer término. Recuerden que la propiedad era más o menos, pero como ya aquí sabemos que es menos, ya no vamos a utilizar más o menos, utilizamos el menos del ejercicio. Menos límite cuando x tiende a 2 de 1/2. Ahí ya aplicamos la propiedad de límites de la diferencia y seguimos realizando lo demás. Después tenemos que se aplica límite de una constante por una función. ¿Cuál es la constante? Mírenlo acá. Aquí está la constante, que son números 3/4 que multiplican a x. Listo, entonces ahí puedo sacar el 3/4 del límite. Miren que me lo llevo de aquí donde estaba y lo coloco. Me lo llevo de ahí donde estaba y lo coloco afuera. En otras palabras, es lo que tengo aquí ya escrito. 3/4 del límite cuando x tiende a 2 de x. Simplemente me lo llevé hacia acá ese 3/4. Y esa es la propiedad de la constante. Luego del otro lado lo dejo igual como estaba. Listo, aquí no hice nada. Sigamos adelante. Luego se calcula cada límite. Listo, ¿cómo calculo cada límite? Pues de la siguiente manera. Aquí dice que cuando x tiende a 2, pues simplemente coloco y reemplazo x, lo reemplazo en 2. De ahí es donde sale ese 2. Y de aquí, ¿por qué queda menos 1/2? Pues por la primera propiedad de los límites, que dice que el límite de una constante es la constante. Límite de x tiende a 2, pero de una constante, la constante es 1/2, pues el resultado es 1/2 por la primera propiedad. Y luego que tengo esto, pues simplemente resuelvo. Multiplico 3 por 2, 6.
y luego eso da 6/4 menos 1/2 como resultado es igual a 1. Listo, simplificado y todo. Sigamos con otro ejemplo. Este que tenemos aquí, por lo que vemos es aquí podemos aplicar la ley del producto. Listo, ¿por qué el producto? Porque tenemos una multiplicación aquí, en el medio de esos paréntesis. Bueno, entonces sigamos. Tenemos el límite dado, que es este de aquí, y se aplica la ley del producto. Vendría siendo igual a, el primer término es este de aquí. Límite cuando x tiende a 5 de 2x menos 1, multiplicado por el segundo término, que es este de aquí. Límite de x tiende a 5 de raíz cuadrada de x más 4. Hasta ahí ya hemos aplicado la propiedad del producto. Luego se aplica el límite de una diferencia y el límite de una raíz, o sea, esas propiedades. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la tenemos aquí. Son dos términos restando, lo podemos separar. ¿Cómo lo tenemos a continuación? Límite de x tiende a 5 de 2x menos, porque ahí está restando, límite de 1 cuando x tiende a 5. Ahí ya aplicamos la propiedad de la diferencia. Y del otro lado vemos que es un radical. Podemos aplicar la propiedad de la raíz. ¿Qué es lo que nos dice la propiedad de la raíz? Pues esto se le está sacando raíz cuadrada a x más 4. Entonces podemos sacarle la raíz cuadrada a todo el término con el límite incluido. Y nos quedaría aquí adentro simplemente esto. Límite de x más 4. Hasta ahí ya aplicamos las propiedades y ahora vamos a ver qué más podemos hacer. Tenemos que límite de 2x cuando x tiende a 5 menos límite de 1 cuando x tiende a 5 y por raíz cuadrada del límite de x cuando x tiende a 5 más límite de 4 cuando x tiende a 5. Esto lo podemos resolver primero reemplazando ya el valor 5 en donde va x, y entonces sería 5 por 2, 10, de ahí es donde sale ese 10, menos límite de 1, pero el 1 es una constante, entonces eso sigue siendo 1 el resultado, ahí está. ¿De dónde salió el menos? Porque esto es una resta, de ahí sale el 10 y el 1, 5 por 2, 10, menos el límite de una constante, se pone la constante y se resta, multiplicado por esto de aquí. Ahora nos indica, bueno, pero ¿cuál es el resultado de aquí de esto? Pues se aplica el límite de una suma y simplemente reemplazamos. Cuando x tiende a 5 se coloca 5 ahí, listo, y más cuando el límite de una constante otra vez, y la constante aquí ¿cuál es? 4, entonces el resultado es 4. Por eso es que aquí queda raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 4, listo. Vuelvo y repito, ¿de dónde salió el 5? Pues simplemente como hicimos aquí, 5 lo reemplazamos donde va x, luego 2 por 5, 10. En este otro, como no hay un 2, simplemente reemplazar el 5 donde va la x, y aquí eso se vuelve 5. Listo. Ese 5 lo escribimos aquí abajo, y el 4 es lo mismo, límite de una constante, pues es la misma constante. Y con eso se resta, esto da 9. Esto de aquí da 9 por 5 y 4, 9. Raíz cuadrada de 9 es 3 y 3 por 9, 27. De ahí es donde sale ese 27. Sigamos con el segundo, con los otros ejemplos. Ahora, calcular los límites laterales aplicando el principio de la sustitución. Listo, estos son unos límites laterales. Y simplemente hay que sustituir. Nos dice el límite de f de x cuando x tiende a 1. Pues reemplazamos el 1. 1 por 3. Aquí está. 1 por 3, 3. Y menos 1 da como resultado 2. Ese es el límite por un lado. Ahora el límite por el otro lado. Cuando x tiende a 1. Límite cuando x al cuadrado lo reemplazamos por 1 y da 1 por 1, 1. Entonces nos dio acá 2. Y aquí nos dio 1. Entonces vamos a hacerlo rapidito, que este es muy fácil. ¿Qué podemos analizar como resultado? Como el límite de f de x, o sea, este de aquí es 2, es diferente al límite de f de x, este otro de aquí, miren que este es 2 y miren que este es 1, son diferentes. Podemos decir que entonces el límite de x menos 1 de f de x no existe.
porque nos dio dos números diferentes. Tendría que ser el mismo número porque es el mismo límite. Recuerden que el límite solo es 1 y es el mismo para todo. O sea, si el 4 es el límite de la función, tanto por la izquierda, por valores que le dé por la izquierda, tiene que tender a ser 4, y por valores que le da a la derecha, tiene que ser 4. Ya eso lo hemos hecho en clases anteriores. Como aquí nos dio diferentes valores, podemos asumir que el límite no existe. Siguiente ejercicio, vemos que es un cociente, este que está aquí, límite cuando x tiende a menos 2 de ese cociente. ¿Y cuál es el cociente? 4x menos 3 sobre 2x. Hay que aplicar la ley del cociente. En este caso, pero miren, en este caso sí se puede reemplazar la x, que es igual a menos 2, en el denominador, ya que no da una diferencia, ya no dará 0. Entonces se puede aplicar el principio de sustitución normal. Como aquí no hay una determinación, porque coloco cuando x tiende a menos 2, quedaría 2 menos 2. Y eso terminaría siendo menos por menos más, daría 2 más 2 y abajo daría 4. Entonces ya no sería 0, no sería una indeterminación, entonces no hay que aplicar ninguna propiedad, solo reemplazamos. Como está aquí, mira el ejercicio aquí, cuando x tiende a menos 2, reemplazo donde va x, coloco menos 2, y donde va x, coloco menos 2. Esto 4 por 2, 8, y más por menos menos, luego menos 3, 2 y 2, 4, y eso da como resultado 11 cuartos. Listo. Ahí no aplicamos más nada porque no había necesidad de aplicar propiedades. Ahora listo. Determinar el valor de los siguientes límites teniendo en cuenta que vamos a tener en cuenta que cuando tengamos esto, límite cuando x tiende a 2 de f de x va a ser igual a 5. Esto es un ejercicio, es un ejemplo, simplemente nos dan esa condición. Recuerden cuando nos explicaron las propiedades ahorita, nos decía que cuando el límite de x a la 2 de x tendiera a 2 y fuera el límite de f de x, el resultado era L. Pues en esta vez la condición no va a ser así, ahora no va a ser L, ahora va a ser 5. Y tenemos que cuando tengamos el límite, cuando x tiende a 2 de g de x, va a ser el resultado menos 2. Antes era m. Listo. ¿Para qué lo hago así? Para que vean que era lo que hacía referencia cuando era L y M, que eran números cualquiera. Ahora ya tenemos unos números conocidos. Y tenemos el primer inciso, que vendría siendo inciso A. Nos dice límite cuando x tiende a 2 de toda esta función. Entonces ahí nos dicen que ese es el límite dado. Ese es el límite que nos están dando. Este de aquí. Luego se aplica el límite de una diferencia y el límite de un producto por una constante. Muy fácil. Entonces tenemos este ejercicio de aquí. Lo que podemos hacer es dividirlo en dos restas. Entonces sería límite de x tiende a 2 de f de x por 3. Pero recuerden que como tenemos una constante, la podemos sacar del límite, y es lo que hicimos de una vez. El 3 que estaba aquí lo sacamos del límite. Por eso queda 3 por límite de x cuando x tiende a 2 de f de x menos. ¿Por qué salió ese menos? Porque estamos aplicando la propiedad de la diferencia, porque ahorita es una diferencia, menos 5 del límite de x tiende a 2 de g de x al cuadrado. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues simplemente aplicamos otra vez la propiedad la propiedad del producto de una constante. Nuevamente el 5 quedaba aquí y lo saqué a multiplicar con afuera del límite correspondiente. Listo, entonces ya hicimos lo del producto. Ahora esta la dejamos igual y aplicamos el límite de una potencia. ¿Cuál es el límite de una potencia? Recuerden, está la función solamente elevada al cuadrado. En este caso, la propiedad nos dice que podemos elevar todo el límite al cuadrado, como está ahí. Entonces ya nos quedaría, si se fijan, nos quedaría lo siguiente. Primero, límite de x tiende a 2 de f de x. Pero ¿y qué es esto de que está aquí? ¿Qué es esto que tenemos acá? Pues eso nos dice que es 5. Y luego tenemos límite de x tiende a 2 de g de x. Pero ¿qué es eso? A eso nos dice que es menos 2. Simplemente
Cambiamos ahora los valores. Tenemos esto que nos dice que es 5. Colocamos el 5 aquí. Quedaría 3 por 5. Menos, este menos que está acá, bajamos el 5. ¿Y de dónde sale ese menos 2? Pues el menos 2 nos dice esto. Que esto es menos 2. Listo. Que esto de aquí es menos 2. ¿Y por qué está elevado al cuadrado el menos 2? Pues porque la función estaba elevada al cuadrado y aplicando la potencia nos dice que todo el resultado de adentro va a quedar elevado al cuadrado, en este caso. Listo, va a quedar elevado al cuadrado. Y con eso ya resolveríamos 3 por 5, 15, 2 por 2, 4, por 5, 20. Y total que simplificando y resolviendo, efectuando las operaciones, nos da como resultado menos 5, el límite de esa función. Ese es el inciso A. Ahora vamos a hacer un inciso B teniendo en cuenta la misma condición, que cuando tengamos límite de x tiende a 2 de f de x va a ser igual a 5, y cuando tengamos que el límite de x menos 2 de g de x es igual a menos 2. Listo. Entonces, si se dan cuenta en el ejercicio ¿qué es lo que tenemos que hacer con este límite que nos dieron? Buscar la manera con las propiedades de los límites que se parezca a esto. ¿Para qué quiero que se parezca a esto? Porque cuando se parezca a esto va a ser igual a 2. Y también que se parezca a esto. ¿Para qué quiero que se parezca a esto? Para que sea igual a 5. Hagámoslo entonces. Entonces este es el límite que nos dieron. El ejercicio. ¿Qué es lo que podemos aplicar de primero? Pues el límite de un cociente, porque vemos que esto es un cociente. Aplicamos entonces el límite de un cociente. ¿Qué es lo que nos dice el límite de un cociente? Simplemente límite para el numerador y límite para el denominador. Ahí está. Este límite que estaba aquí se le pone tanto al numerador como al denominador. Ahí hicimos ya el primer paso. Listo, después que aplicamos el límite de un cociente, lo que hacemos es aplicar el límite de una raíz y el límite del producto de una constante en el numerador. O sea, solo en la parte de arriba. Miren, la raíz solo está para la función, ¿verdad? Pero la propiedad nos dice que lo podemos hacer para todo el límite. Entonces aquí lo hacemos para todo el límite. Otra cosa, tenemos nos quedaría una constante aquí, 3 por f de x. Como es una constante, la podemos sacar del límite. Por eso nos quedaría, como lo tengo acá escrito ya con anterioridad, el 3 afuera del límite, porque como es una constante, lo puedo sacar al lado del límite. Y ya no voy a escribir la raíz aquí sola. Sino que puedo decir que todo va elevado a la raíz. Va dentro de la raíz. ¿Por qué? Por las propiedades de los límites que dicen que es posible hacerlo. Es como lo tenemos acá, todo dentro de la raíz y el 3 afuera. Porque aplicamos, como leí con anterioridad, se aplica el límite de una raíz y el límite del producto de una constante en el numerador, o sea, solo aquí. En el denominador no hacemos nada en esta ocasión. Luego, se aplica el límite de una suma y el límite del producto de una constante en el denominador. Ahora sí lo vamos a aplicar abajo. Si vemos aquí hay una suma. ¿Qué es lo que hay que hacer? Colocarle un límite a cada término. O sea, límite para f de x más, porque aquí sí es más, límite cuando x tiende a 2 de g de x. Ahora, ¿de dónde sale ese 2? Pues de lo mismo. Me vendría quedando normalmente esto de aquí. Esto de aquí cuando lo divida en límites para cada quien me quedaría límite cuando x tiende a 2 ¿de qué? De 2gx. Y como esto es una constante, podemos hacer esto, el producto de la constante, la podemos sacar. Quedaría 2 límite de x tiende a 2 de g de x. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Después de resolver eso, hacer la propiedad de la suma y del producto de una constante, nos queda lo siguiente. Esto de aquí, ¿vale cuánto? Vale 5. Límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a ¿qué? Aquí lo tenemos. Igual a 5. Límite cuando g de x tiende a 2 es igual a
menos 2. Vamos a ver. Mírenlo acá. Límite cuando x tiende a 2 igual a menos 2. Y acá arriba tenemos límite cuando x tiende a 2 de f de x. Eso es 5. Por eso nos queda raíz cuadrada. El 3 que estaba acá lo paso aquí igual. 3 por 5. ¿De dónde salió el 5? Pues porque toda esta función, el ejercicio nos dice que vale 5. Y lo mismo acá abajo. Toda esta función, el ejercicio nos dice que vale 5. Más el 2 que estaba, lo vuelvo y lo coloco. Y entre paréntesis, esto de aquí. Y esto nos dice el ejercicio que vale menos 2. De ahí donde salen esos números. Operando y realizando cada operación y reemplazando, tenemos que eso nos da raíz cuadrada de 15. Y por último, para terminar, aplicamos esta demostración que es algo fácil. Nos dice que cuando el límite de x tienda a mx más b sobre nx más c sería igual a ma más b y na más c. Teniendo en cuenta esta condición, si a es diferente, a menos cn, para que no haya una indeterminación. Lo tenemos acá, el límite dado, el ejercicio que nos dieron, este. Luego se aplica el límite de un cociente teniendo en cuenta la condición. Aplicamos el límite de un cociente, simplemente es un límite para arriba y el mismo límite para abajo. Mírenlo aquí y mírenlo aquí. Límite de x tiende a de m de x más b y de m de x más c. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente aplicar la sustitución. ¿Cuál sustitución? Nos dice que x tiende a ser la letra a. Entonces, donde hay una x, vamos a colocar la letra a y reemplazamos. Nos quedaría ma más b y na más c. Entonces, con esto demostramos de que sí es lo que nos indica acá. Que cuando el límite de x tiende a de mx más b más nxc, el resultado es igual a este. ¿Cómo sabemos que sí es verdad? Porque miren, lo hicimos y el resultado nos dio este que está aquí. Y este que está aquí es lo mismo que nos decía el ejercicio al principio. Entonces aquí sí es real y sí se cumple la propiedad y la condición y pudimos demostrar lo que nos estaban diciendo. Entonces muchas gracias. Espero hayan entendido y nos vemos en la próxima ocasión.